Y ahora con esta canción lo vamos a celebrar. No sé cómo es la letra, pero nunca supimos la letra de esa canción. Buena gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Somos la sal y la luz de la tierra. En este nuevo episodio estoy junto a nuestro querido pastor Simón del Ministerio de la Estrella. Y como bien vieron en el título, en este capítulo vamos a tratar un tema que, bueno, más que nada por lo que es la Navidad, vamos a tratar este tema que se llama Grinchtianos. Así que vamos a ir viendo de qué se trata este nuevo episodio, ¿no? Que es una mezcla de los cristianos convertidos en Grinch. ¿Y a qué nos referimos con eso? Y nos referimos puntualmente a los cristianos que quieren o que de alguna manera tratando de hacer, algunos con buenas intenciones, sí. Separamos, porque algunos tienen buenas intenciones y esas buenas intenciones hacen que cometan errores. A veces el evangelio de hecho no se trata solo de buenas intenciones o de tratar de hacer las cosas bien, sino de hacerlas bien. Por eso lo más importante por ahí es no apresurarnos a hablar y a comentar sobre un tema, sino más bien estudiarlo y llevarlo siempre a la luz de la palabra de Dios, que es lo más importante. Y bueno, y en este caso, obviamente la Navidad, tenemos mucha tela para cortar sobre ese tema, así que vamos a tratar de ser breves y ir directamente al hueso, ¿está bien? Bien. Bueno, para ir un poco directo, ¿de qué se trata la Navidad? ¿Está bien festejar la Navidad? Sí, ¿No está bien festejar la Navidad? Vamos a empezar por lo que es la Navidad. Navidad, porque algunos se preguntan puntualmente qué es la Navidad. Y antes de hablar si la Navidad es o no es una fiesta pagana o no y todo eso que se habla, yo creo que tendríamos que encontrar el significado de la palabra Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitade, que tiene que ver justamente con una nueva vida, un nuevo nacimiento, y es por eso que en la Navidad celebramos a Jesús. La Navidad tiene que ver con justamente celebrar el nacimiento de Jesús, una nueva vida que nace. Eso es la Navidad, es una nueva vida. Entonces, partiendo desde ahí, podríamos decir básicamente que nosotros lo que celebramos es la nueva vida de Jesús en nosotros, y que Jesús haya nacido en nosotros, en nuestros corazones. Puntualmente eso. En esta actualidad tenemos que decir, Jesús nació en mi corazón. Bien, entonces podríamos decir, Jesús no nació un 24 de diciembre, 25. Bueno, hablando ahora propiamente de la fiesta de Navidad, que son las fiestas que se celebran, nosotros tenemos dos fiestas que celebramos, prácticamente se celebra casi en todo el mundo, y son justamente la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Son fechas que se dividen, digamos, se distancian en una semana. De una semana a la otra celebramos tanto sea el fin de año. La realidad es que en las dos fiestas la gente suele decir felicidades a la hora de saludar. Yo siempre digo que en la Navidad hay que saludar con un feliz Navidad, no felicidades. Creo que el felicidades aplica más al año nuevo. A decir, bueno, yo te deseo felicidad para el próximo año que viene, o este nuevo año que comienza, yo quiero desearte felicidades para este nuevo año, pero no creo que aplique mucho en la Navidad, porque sí la Navidad para mí tiene un sentido muy importante y es bíblico, pero a la vez sé que hay mucha controversia con el tema de la Navidad, precisamente por el hecho de que creemos o nos paramos en pensamientos como eso, ¿no? Jesús nació realmente el 25 de diciembre, ¿dónde está escrito? Claro, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús nació el 25 de diciembre? ¿De dónde sacamos eso? Sí. De hecho, si nosotros empezamos a ahondar en detalles, nos vamos a dar cuenta que hay muchas fechas probables, y entre las fechas probables del nacimiento de Jesús no tiene nada que ver, por ejemplo, en diciembre. Si hablamos en cuanto a historia o lo llevamos, digamos, a la ciencia, ¿no? Bien. Pero la realidad es que en todo el mundo se celebra en esa fecha, bueno, puntualmente
Yo creo que nosotros no es el objetivo del cristiano evangélico tener que buscar a ver qué fecha nació Jesús para ver si lo celebramos o no lo celebramos, ¿sí? Hay personas que de hecho me consta, conozco personas que han nacido en una fecha y se anotaron en otra fecha. Sí. ¿Y cuándo se celebra su cumpleaños? ¿En la fecha que nacieron o en la fecha que se anotaron? Claro. O sea, ¿a partir de cuándo celebrás un aniversario? En el caso mío, yo me casé con Elisa. Nosotros nos casamos un 17 de diciembre, ¿sí? Por civil. O sea, que delante de las leyes de nuestro país, en blanco, como quien dice, o el día que firmamos delante de las leyes de nuestro país, las autoridades civiles, nosotros firmamos un 17 de diciembre, que fue un día jueves. Pero al otro día no nos podíamos casar al día siguiente, que era un viernes 18 en ese entonces, porque comenzaba, no recuerdo bien, pero creo que justo era un feriado para lo que era el registro civil. Entonces el viernes 18 no nos quisieron casar, nos casaron el jueves 17, y nosotros por iglesia la fiesta lo teníamos todo preparado para el día sábado, para el 20, perdón, para el 19. Entonces nosotros nos casamos el jueves por civil y el 19 por iglesia. Cuando nosotros tuvimos que celebrar el primer aniversario con Elisa, dijimos, ¿cuál sería la fecha de nuestro aniversario? Entonces concluimos que legalmente nuestra fecha de aniversario legalmente sería el 17, por una cuestión de que fue la fecha, digamos, legal delante de las autoridades civiles de nuestro país. Pero consideramos que delante de Dios nosotros estamos casados a partir del 19. De todas maneras, podríamos tanto, o sea, para nosotros es permisivo festejar el aniversario, tanto sea el 17 como sea el 19. Cualquiera de las dos fechas que nosotros hubiésemos elegido, claro que elegimos el 17, pero cualquiera de las dos fechas, digamos, era auténtico igual, de todas maneras, porque no importaba puntualmente la fecha, sino el hecho de la celebración. Entonces creo que la Navidad, hablando puntualmente, no sé si tiene mucho que ver la fecha. Entiendo que algunos quieran pararse ahí y respeto a aquellos que quieran pararse a examinar fechas, pero yo creo que acá tiene que ver algo puntual, y es la posibilidad que nosotros tenemos en la Navidad de hablar acerca del nacimiento de Jesús en los corazones de la gente. Creo que tendríamos que enfocarnos ahí más que en todo lo demás, ¿sí? Creo que fue algo de lo que dijiste al principio, ¿no? Que justamente el celebrar, digamos, el nacimiento de Jesús en nuestros corazones, ¿no? Quizás para algunos en una fecha, quizás para otros en otra, ¿no? Porque Jesús llega a nuestra vida no un 24, 25, digamos, sino que Jesús nace durante todo el tiempo en nuestros corazones. Me refiero, ¿no? Cuando uno por ahí no está en la iglesia y demás y acepta a Jesucristo, creo que esa fecha marca, ¿no? El nacimiento de Jesucristo, a nosotros recibirlo, ¿no? Y aceptarlo en nuestros corazones. Yo creo que un poco lo que dijiste fue un poco eso, ¿no? También. Pero está mal que festejemos la Navidad, por más que no haya una fecha, digamos. Vos hablaste de una posibilidad o una oportunidad para hablar de Cristo, ¿no? Pero está mal que nosotros festejemos o celebremos ese día con amigos, con familiares, carmemos el arbolito, que podamos estar participando de esas fiestas. Hay muchos temas para hablar respecto a la Navidad, porque Papá Noel, el arbolito, los regalos, la Nochebuena o no, si se celebra o no. ¿Qué tenemos que hacer a las 12? ¿Tiramos cohete o oramos? Bien. Yo en mi vida tuve muchas experiencias en cuanto a celebrar la Navidad de diferentes maneras. Cuando era chico, la iglesia donde yo iba armaban un árbol gigante, un árbol de Navidad gigante dentro de la iglesia. De hecho, en el púlpito lo ponían. Armaban el árbol de Navidad grande ahí, con las luces, con todo, como el árbol que tengo acá, lo armaban en la iglesia. Y la Navidad era un tiempo muy especial. De hecho, ya
en julio, agosto, más o menos en esa fecha, yo me acuerdo que ya empezaban los ensayos en la iglesia sobre la obra de teatro que se iba a hacer representando todo lo que fue el pesebre, todo lo que era la historia del nacimiento de Jesús, y ahí se personificaba a Herodes, a los escribas, sí, a los reyes que fueron a visitar a Jesús, los pastores, bueno, en fin, ahí se personificaba todo, y todo lo que era la historia que está en Mateo, la historia del nacimiento de Jesús, nosotros lo volcábamos, me acuerdo, a una historia, ¿sí? Y se hacía toda una obra de teatro. Entonces ya en julio, agosto ya se empezaba a practicar, ya se empezaban a armar los ensayos y a dar los papeles, y los jóvenes, los adolescentes se peleaban por los papeles, no, que yo quiero ser Herodes, que yo quiero ser el otro, y bueno, y ahí ya empezaba todo ese tema, pero era como un tiempo de mucha celebración, y era un acto especial en la iglesia donde se invitaba inclusive a ese pariente que no quería venir, que no venía a la iglesia. Ese abuelo que no venía a la iglesia, claro, venía para ver al nieto actuar en la Navidad, y eso era lindo, a mi criterio era lindo. En esa época a mí me quedó muy marcado toda mi niñez, de que llegaba el tiempo de Navidad y mi mamá sacaba de un lugar en la casa, o de algún galponcito, o de algún cajón, de algún lugar donde mamá lo sacaba y sacaba el árbol de Navidad, le quitaba el polvo, y sí, quitaba el polvo del árbol, lo armábamos, y era, cuando yo era chico, era el mejor tiempo cuando nosotros armábamos el arbolito de Navidad con mi mamá, y le poníamos las luces y armábamos, y qué lindo quedaba el árbol, y nos peleábamos para ver quién ponía la estrella final arriba. Creo que a todos todo eso, claro, todo eso tenía que ver con lo que actualmente se le dicen, o mucha gente le llama el espíritu de la Navidad, ¿viste? El espíritu navideño. De hecho, voy a agarrar el celular porque sí, yo había visto un posteo que lo había visto justamente esta semana en internet, y alguien postea esto, ¿no? Pone: no dejes que ningún espíritu de la Navidad entre a tu casa. Mejor que sea el Espíritu Santo el que entre a tu casa. Lo cual está bien si lo miramos desde el punto de vista cristiano. Que el Espíritu Santo tiene que vivir, tiene que habitar en nuestra casa. De hecho, está mal si lo miramos como que en Navidad esperamos que el Espíritu Santo venga. Bien. Está mal si lo miramos desde ese punto de vista. El Espíritu Santo, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, y es parte de nuestra vida. Nosotros vivimos en el Espíritu Santo. Bien. Ahora, no tiene que ver con la Navidad. Ahora, entiendo lo del posteo, trataron de explicar algo tal vez, pero el espíritu navideño tiene que ver con una celebración, tiene que ver con algo que pasa justamente en esta fecha de diciembre, y el espíritu navideño no es que es un espíritu del diablo, un espíritu inmundo que va a venir, sino que habla más bien de lo que la gente siente, ¿no? De que la gente siente que llega la fiesta, que es el tiempo para pasar en familia, que es el tiempo, de hecho algunos lo llaman la fiesta del amor, y de la paz y el amor. De ahí viene la canción Noche de Paz, Noche de Amor. En fin, ahí es cuando nosotros podemos hablar de la Navidad. Y aparte, perdón, pero es verdad lo que decís, porque creo que ese momento en el que se juntan los familiares, hay personas que no la ves casi todo el año, que quizás tener la oportunidad o la posibilidad de verlos ahí y tener ese lugar para poder, como decías vos anteriormente, presentar a Jesús, ¿no? Una oportunidad más, quizás por cosas de tiempo, de trabajo, de una agenda ajetreada, quizás no tenés el tiempo de juntarte con todos, ¿no? Familiares me refiero a juntos, ¿no? Quizás hay gente que quizás viene de otra provincia, como me pasa en mi caso, ¿no? Vienen familiares de otra provincia, y por ahí no tenemos el tiempo de compartirlo durante el año, pero ese es el momento quizás de presentar a Jesús, ¿no? O hacer una reconciliación con Jesús, aquellos que por ahí se alejaron, ¿no?
Claro. Perdón que te sí, pero sí, porque es el tiempo familiar. Y justamente lo que hablábamos al principio. Es el mejor momento para nosotros poder hablar acerca de lo que la Navidad representa para nosotros, lo que debería representar en realidad, que es el nacimiento de Jesús. Entonces por ahí creo que a veces nos enfocamos más en todo lo que está alrededor de lo que pasa alrededor de una fiesta, y no nos enfocamos en sí en el mensaje central que nosotros como cristianos podemos dar. El apóstol Pablo, la Biblia dice que el apóstol Pablo entraba en una ciudad llamada Atenas. En esa ciudad, cuando él entró, el apóstol Pablo encuentra un Dios que la gente adoraba, una imagen que la gente adoraba, y esa imagen tenía una inscripción que decía el Dios no conocido. Y el apóstol Pablo inmediatamente llama la atención de la gente de Atenas, y llama la atención de ellos y le dice: hey, ustedes que adoran a esta imagen que dice el Dios no conocido, les quiero contar algo. Este es el Dios que yo adoro. Y la gente se empezó a amontonar, imagino. Claro. Y entonces él dice: el Dios que ustedes no conocen es el que yo predico. Y les empieza a hablar de Jesús. ¿Dónde quedó esa imagen? En segundo y tercer plano. Claro. ¿Quién pasó adelante? El Dios no conocido, el que ellos no conocían y que ahora estaban por conocer. Y ahí es cuando el apóstol Pablo les empieza a hablar de Jesús y de la llegada de Jesús al mundo y de cómo Dios podía venir y entrar a sus corazones y entrar a su vida, y ellos tuvieron un encuentro con el Señor. Muchos han sido predicados por el apóstol Pablo, tal vez utilizando ese método. Creo que los cristianos tendríamos que ser en ese sentido estratégicos y audaces para poder predicar y aprovechar cualquier oportunidad para predicar el Evangelio y predicar en todo tiempo. La Biblia dice: prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, lo que significa que cuando está la oportunidad y cuando no está la oportunidad, pero si está la oportunidad aprovechemos, porque es el momento para hablar acerca de lo que significa Jesús para nosotros. Uno de los ¿cómo podríamos decir? No sé si enemigos, pero uno de los que están ahí peleando, digamos, el puesto con Dios, que podríamos decir a mentalidad de algunos cristianos, es Papá Noel. Bien. Que si existe, que si no existe, claro. Y yo escuché hasta prédicas sobre eso, ¿sí? Usted que está ahí enseñándole a su hijo sobre eso, sobre ese gordo panzón que no tiene nada que ver con la Navidad, ¿viste? Y está bien. Que se viste de rojo encima, ¿viste? Entonces, que por ahí nos tirábamos contra Papá Noel, ¿no? Y tenemos mucho para hablar de Papá Noel, porque bueno, Papá Noel sabemos cómo fue el invento según la historia, y cómo él fue inventado, o aparentemente es un invento de una multinacional que lo traen a este personaje a través de un hombre, se dice, ¿no? En el Polo Norte, que repartía juguetes a los chicos y demás. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero sí por ahí tocar esta parte que es puntual, que es el hecho de que a veces nos enfocamos en eso, ¿viste? Y yo digo: déjalo, nene, déjalo, nene, que cree en Papá Noel, que estamos hablando que esto es para los niños. Obvio. Obviamente que yo tengo 44 años, claro que yo con 44 años ya, si sigo todavía creyendo, es complicado, ¿no? Pero si sigo esperando, pero cuando yo era chico yo me acuerdo de abrir la ventana y quedarme hasta la 1 de la madrugada mirando a ver si veía pasar a Papá Noel, y que no dé por ahí esas, porque antes, hace unos años atrás, que tal vez vos no viviste esta época, o por ahí sí, vos sos más chico que yo, pero hace algunos años atrás nosotros teníamos el fondo era oscuro, o sea, todos teníamos el fondo de la casa, y el fondo de la casa había oscuridad. Claro. Entonces se veían, principalmente lo que vos veías, sobre todo en esta fecha de verano, eran las luciérnagas, o sea, los bichitos de luz que decíamos, llenos de bichitos de luz, que ahora no sé dónde se fueron, desaparecieron los bichitos de luz, pero bueno, se extinguieron. Se
llenaba de bichito luz que nosotros salíamos con mi hermano, me acuerdo, con frascos a juntar y lo poníamos en la habitación, porque después se morían ahí adentro, pobrecitos, los bichitos luz, porque les faltaba oxígeno, pero claro, poníamos para que ilumine la habitación, iluminaba algunos minutos. Pero otra cosa que pasaba era que se veían muy claramente las estrellas porque había poca luz. Y entonces se veía muy claro que si vos te retiras ahora a cualquier campo, ¿sí? Donde hay poca luz de la ciudad, claro, o de la calle, entonces te vas a dar cuenta que parecen que las estrellas se multiplican o aparecen más cantidad de estrellas. En realidad la oscuridad hace que se vean más las estrellas. Y nosotros, como vivíamos esa época, yo me acuerdo que por ahí mirando al cielo esperando que aparezca el trineo de Papá Noel, por allá aparecía una estrella fugaz que la solíamos ver. Sí. Y entonces con mis hermanos nos emocionábamos porque decíamos que era el trineo de Papá Noel que pasó rápidamente y que a lo mejor no iban a dejar un regalo. Creíamos en esas cosas. Era parte de la ilusión cuando éramos chicos y no creo que eso esté mal. No creo que eso esté mal dentro de la inocencia de un niño. Creo que tenemos que dejar que los niños puedan celebrarlo, disfrutar, dejarlo el chico que crea en esas cosas. Ya va a venir el tiempo en que va a conocer la verdad como nosotros la conocimos y va a venir el tiempo en que ellos, pero mientras que nuestros niños, yo cuando era chico creía en eso, pero a la vez no dejaba de creer en Jesús. Yo iba a la escuela bíblica o a la escuela dominical que le decíamos en esa época, y yo creía en Jesús y me enseñaban quién era Jesús y como te dije, también yo me anotaba siendo chico en las obras de teatro que hacíamos respecto a la Navidad, y yo sabía quién era Jesús y quién había nacido y por qué celebrábamos la Navidad, pero no dejaba de tener esa ilusión obvio. Siendo chico. Entonces no creo que esté mal. Podríamos hablar muchas cosas acerca de Papá Noel, pero lamentablemente sería ahondar en detalles innecesarios y por ahí, vuelvo a decir, no desenfocarnos en lo que puntualmente es importante para nosotros. Entonces, ¿por qué cristianos? Sí, porque antes de ir a eso, sí, porque ya sé, pero, perdón que te corté ahí, pero quiero también ahondar en el tema del arbolito, porque veo que tenemos el arbolito de lado. Sí. Y hay mucha gente que pregunta, y te habrá pasado, pastor, arma el arbolito. A mí también me ha pasado algunos que me dicen, no hay que armar el arbolito. Sí, armarlo. No lo armo porque es la cabeza que tienen cabeza, las bolas representan la cabeza de los cristianos. ¿Se arma o no se arma? Si lo armé, lo desarmo, ¿qué hago en esta época? Mirá, claro, lo que pasa es que hay muchas teorías o muchas explicaciones respecto a eso. Y algunos dicen que es pagano, claro, otros dicen que es idolatría, y como vos decías, otros dicen eran la cabeza de los cristianos, que las pelotitas son la cabeza de los cristianos que se cuelgan, y la verdad es que yo no encuentro ni en la historia, ni si bien obviamente sí, en la historia encontramos que antes, años atrás, en la historia se mataban a los cristianos, sí se colgaban las cabezas de los cristianos y demás, pero no entiendo la forma de relacionar eso con el árbol de Navidad. Entonces no comprendo puntualmente en qué parte lo pueden juntar a esos dos. Ahora sí... Digamos, es algo que no tiene fundamentos, por decirlo de una manera. No es algo que... No tiene fundamento y sobre todo no tiene fundamento bíblico. Claro, bueno, está bueno, te pregunto eso porque está bueno aclararlo, ¿no? Está bueno aclararlo cuando vamos a la Biblia... Porque hay gente por ahí tiene esa duda, ¿no? Claro, cuando vamos a la Biblia hay un versículo que por lo general, a veces, mismo los cristianos, ya te digo, que hablan contra todo lo que es la Navidad y demás, y las tradiciones y todo eso. Hay un versículo puntual que hablan o que leen para poder de alguna manera defender esto, ¿sí? El hecho de no hay que seguir las tradiciones. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engaña por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces se utiliza este versículo porque este versículo es un versículo puntual que de alguna manera condena lo que sería la tradición del hombre. Sin duda que la Navidad es una tradición. Tenemos muchas tradiciones, sobre todo en Argentina hay muchas tradiciones,
Nosotros tenemos tradiciones como el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Abuelo, en fin, el Día Internacional de la Mujer, qué sé yo, no sé, el Día de los Enamorados. Y para todo siempre tenemos algo que decir si quisiéramos nosotros hablar de tradición, ¿sí? Para todo tenemos algo que decir contra eso, porque no sé, así como hablamos de la Navidad, hablan contra el Día de los Enamorados, porque eso es todo comercio, porque llevar una rosa a tu esposa, o sea, aprovechar la oportunidad para ser romántico ese día, por lo menos si no lo fuiste los últimos meses. Los últimos 12 meses anteriores, ¿no? Aunque sea aprovechar para... que dicho sea de paso, el Día de los Enamorados es para los dos, te hablo a vos. Que espera que tu marido te lleve la rosa y vos no le regalas nada en el Día de los Enamorados. Bien. El Día de los Enamorados, los dos están enamorados, así que los dos se tienen que regalar algo. Si vos querés que tu marido te regale algo, aprovechá vos también de regalarle algo. Bien. Ya de paso, viste, le hablé a mi señor. Bueno, pero si vos lees el versículo, volvamos al versículo, ¿no? Si vos lees el versículo completo, habla acerca de la plenitud de vida en Cristo en nosotros. Y no puntualmente, no es un versículo, no son versículos bíblicos que hablen puntualmente contra una tradición, sino que habla contra el hombre, que lo único que tiene en la vida es tradición y se olvida de vivir una vida plena en Cristo, ¿sí? Entonces, eso está Colosenses capítulo 2, verso 8. Pero si nosotros pudiéramos utilizar versículos bíblicos que hablen, digamos, a favor de lo que es la Navidad, hay muchos también. Sí. Entonces, así como podemos utilizar un versículo que lo estamos sacando de contexto, que es un texto sacado de contexto porque no estamos leyendo el versículo completo que habla de la plenitud de vida en Cristo, sí, y hay un dicho que dice, un texto sin contexto es un pretexto. Y a veces lo único que tenemos son pretextos para de alguna manera volvernos ese tipo de cristianos amargados que lo único que queremos es ir en contra de todo y sin fundamento bíblico o con poco fundamento bíblico queremos ir a hablar en contra de un montón de cosas que a mi criterio son tradiciones. No está mal siempre que las personas no pierdan en su vida, ¿no? El verdadero enfoque que es la plenitud de vida en Cristo y que es Cristo viviendo en nosotros. Por eso grinchtianos. Por eso grinchtianos. Porque viste que para los que no saben, el Grinch, o el que no vio la película, el Grinch era alguien que odiaba la Navidad, ¿viste? Iba en contra de la Navidad todo el tiempo, ¿viste? Le molestaba que la gente celebre, le molestaba la alegría de la gente en esa fecha, le molestaba porque, por eso era el Grinch, iba contra la Navidad y quería robarle la Navidad, ¿viste? Que se metió hasta a robar los regalos y todo porque no quería alegría, no quería que nadie se ría, y a veces simplemente lo que estamos haciendo es ir contra eso, contra el verdadero espíritu navideño, si quisiéramos llamarlo así, o contra ese sentimiento que la gente tiene de pasar un buen tiempo en familia. Y entonces es como, de hecho, te voy a contar una parte a mi criterio triste de mi vida. Fue precisamente cuando yo tenía o había cumplido los 12 años de edad. Cuando yo cumplí los 12 años, nosotros empezamos a ir a una iglesia, a congregar en una iglesia que precisamente esta iglesia era una iglesia grinchtiana. Y no, ellos no creían en la Navidad, de hecho el pastor enseñaba en esa iglesia y decía, la Navidad, no hay una fecha donde Jesús nació, nadie puede dar con certeza cuándo nació Jesús, así que no tenemos nada para celebrar. A las 12 de la noche, nada de andar ahí comiendo con los familiares, venga a la iglesia y vamos a orar. Entonces la iglesia se reunía 11:30 de la noche, toda la iglesia, y era obligado, tenías que ir obligado. Me acuerdo que mi papá nos llevaba a la iglesia a orar desde las 11:30 hasta las 12:30, una hora de oración. Y yo no veo mal que la iglesia se junte a orar y todo eso, no me parece. De hecho nosotros lo hacemos
Y todas las navidades y todos los años nuevos, nosotros a las 12 de la noche, antes de que empiece los cohetes o la celebración de los fuegos artificiales, la celebración de la gente, antes de todo eso, nosotros en familia damos gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios por la Navidad. Oramos, ¿sí? Pasamos un tiempo, pero no, una cosa no quita a la otra. Nos vamos en contra de la celebración. Bien, eso es muy importante. Y a nosotros en esa época recuerdo que nos quitaron la celebración. Entonces ese año fue un año triste para mí siendo chico porque no hubo la emoción de armar el árbol de Navidad porque no nos dejaban armarlo. No hubo una comida especial o una fiesta especial ese día. Yo me acuerdo que mi mamá cocinó unas empanadas y me acuerdo que mi mamá hizo algunas empanadas de carne y nos sirvió. Nosotros comimos unas empanadas y nos fuimos a dormir como cualquier día, como cualquier cena normal, y mi mamá se la pasó toda la noche cosiendo en su máquina de coser, armándole unos vestidos a mi hermana, porque mi mamá es costurera, entonces armaba los vestidos, y armándole unos vestidos a mi hermana para que vaya a la iglesia. Y yo me acuerdo que fue una Navidad muy triste para nosotros, por lo menos para mí lo fue. Fue una Navidad muy triste porque yo consideré que nos habían quitado esa oportunidad de reírnos, de pasar en familia, de comer algo rico, celebrar, digamos. De celebrar. Y nos habían quitado eso por el simple hecho de que alguien dijo la Navidad no era de Dios. Y entonces yo hoy entiendo a través de la palabra de Dios y de lo que, de hecho, Lucas habla acerca del nacimiento de Jesús, ¿sí? Y Lucas, a partir del capítulo 2 se habla acerca de todo lo que fue el nacimiento del Señor Jesús. Y uno de los versículos que a mí más me gusta es cuando dice: os ha nacido hoy un Salvador. Y el hecho de que Jesús llegue a nuestras vidas y poder transmitir esto: os ha nacido un Salvador. Entonces, por lo menos yo aprovecho la Navidad y animo al que esté viendo, escuchando o que estén reproduciendo el video, animo a que puedan aprovechar esta Navidad como una buena estrategia para hablar acerca del Salvador que nació en nuestros corazones. Jesús nació, ya sabemos, es difícil ver, ¿no? Sobre todo para los cristianos de muchos años, es difícil ver a Jesús como un niño que nace, porque sabemos que Él vivió y murió y resucitó y hoy vive en nuestros corazones. Es difícil verlo como un recién nacido, pero sí es lindo que podamos ver la posibilidad de decirle a todos: Jesús nació en mi corazón y también puede nacer en tu corazón. Dale la oportunidad a Jesús que nazca en tu corazón. Dale la oportunidad en estas fiestas que haya una nueva vida. Que una nueva vida pueda nacer en tu corazón y en tu familia, porque esas son las buenas nuevas de paz, de amor, que puede nacer en nuestros corazones y que creo que es la esencia de la Navidad. Aparte de algo que decías, ¿no? Y me quedó con respecto a esto de tener la oportunidad, se me venía el pensamiento de ser esos Pablos, ¿no? Que ante la adversidad o lo que sea que esté sucediendo, podamos ser estratégicos para poder presentar, como decís vos, a Jesús. Que también eso habla también un poco en Romanos capítulo 12, acerca de que si nosotros, que habla de los deberes cristianos, habla acerca de si nosotros podemos convivir en paz, podemos hacer que haya paz, que la podamos transmitir, ¿no? Que podamos ser esas personas que impartan la paz. Entonces creo que deberíamos no ser esos grinchianos de estar en contra de todo, como decías vos, de estar en contra de la celebración, de ir en contra de un montón de cosas con doctrinas y demás, sino que realmente ser estratégicos y edificar, construir y no destruir en ese día. Sí, es importante, nombraste la palabra doctrina, y es importante aclarar
que para que algo sea doctrinal o algo sea una doctrina en la iglesia, tiene que por lo menos haber 3 versículos que respalden lo que uno está enseñando para que eso sea una doctrina. Si no hay 3 versículos que respalden, entonces eso no se deja de ser una doctrina para convertirse en una norma de la iglesia. Y a veces creo que no tenemos los suficientes elementos como para decir que esta es nuestra doctrina o esta es la doctrina, porque a veces ni siquiera hay versículos bíblicos que respalden lo que nosotros estamos enseñando. Entonces es bueno saber que uno tiene que basarse en la palabra de Dios y en las vivencias de los discípulos, en la vivencia de Jesucristo y en la vivencia de los hijos de Dios que tenemos muchos personajes bíblicos que nos han enseñado a través de su vivencia y que nosotros lo leemos en la palabra de Dios y a través de lo que ellos vivieron podemos nosotros también sacar de ahí para nuestra propia vivencia y llevarlo a nuestro tiempo de hoy. Y qué bueno que aclaraste eso de la doctrina, porque justamente es también invitarlos, ¿no?, a que puedan leer la palabra de Dios, porque por ahí a veces también nos dejamos llevar por comentarios de opiniones ajenas, ni siquiera vienen de parte de Dios, ¿no? Hablo en general, opiniones ajenas que hacen que nosotros celebremos o hagamos ciertas cosas sin realmente nosotros meditarlo, pensarlo, reflexionarlo, el por qué lo hacemos, ¿no? También creo que a veces nos sumamos al colectivo a decir, no hay que festejar porque esto que hablábamos, ¿no?, durante el podcast, capítulo, acerca, no, Papá Noel o no, el árbol de Navidad porque representa esto, pero realmente nosotros también tenemos nuestra opinión basándonos en leer la palabra de Dios. Creo que eso se trata también, el hecho de nosotros vivir una vida completamente, no solo en la Navidad, como decías el posteo que pusieron, en el Espíritu Santo, sino que eso sea algo habitual en nosotros, ¿no? No esperar solamente a Navidad y decir, bueno, ahora es que recibimos el Espíritu Santo, no, realmente todos los días tiene que ser así. Como también la posibilidad, bueno, hay otro tipo, ¿no?, de eventos y celebraciones que se dan en el año, como uno de los casos, no lo voy a tocar el tema, pero sí mencionarlo, que es el Halloween. En el Halloween creo que los cristianos lo basamos todo, no, ahora hay que orar, no, hay que orar más fuerte. Y realmente todos los días hay que orar, porque todos los días pasan cosas. Sí, de hecho esperamos, ¿no?, como que esperamos esa fecha. Y a mí me llama la atención que puntualmente ahora nos pasa con la Navidad, pero bueno, nos pasó con Halloween. A mí me llama la atención que llega la fecha de Halloween, el 31 de octubre, y corremos ya una semana o 2 semanas antes todo el mundo empieza a postear sobre contra el Halloween, porque el Halloween, porque la noche de bruja, porque esto, porque el otro, porque se celebra a los muertos, porque y oremos y convocamos a la iglesia a orar y convocamos, y no está mal que lo hagamos, pero eso no está mal que lo enseñemos, porque hay mucha enseñanza respecto a lo que es Halloween y todo eso, y lo que significa el culto a los muertos y todo eso. Es verdad, es bíblico mucho de lo que hablamos, pero la pregunta mía es la misma que hiciste vos hace un rato. La pregunta mía es, ¿por qué nos acordamos recién ahí? Claro. Cuando todo el año hay un montón de brujos y hechiceros y el ocultismo está haciendo trabajos y afectando a mucha gente. Cuando los cristianos tendríamos que estar 24/7. Claro, 24/7, tendríamos que estar orando y velando por aquellos que para que no sean también engañados por Satanás. De la misma manera nos pasa con la Navidad y nos pasa con cualquier tradición en el mundo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 2 opciones: o vamos contra el mundo o aprovechamos la oportunidad para predicar el Evangelio y para hablarle a la gente acerca de Jesucristo. O sea, tenemos esas 2 opciones. Podemos elegir para qué lado queremos ir. Pero yo elijo hablar de Jesús, que es mi fundamento de vida, que el Señor Jesús lo es todo para mí, y vivimos una vida plena en Cristo. Entonces, si querés vivir una vida plena en Cristo, la tenés que vivir compartiendo a todos y hablando acerca de Jesús. Porque la salvación y el Evangelio tiene eso. El Evangelio son buenas noticias. Y el Evangelio tiene eso. El Evangelio no es algo que yo vivo para salvarme, utilizando el método de, miren que todos vamos a pasar por un molinete, así que cuídese porque cada uno de ustedes va a dar cuenta por usted mismo. Entonces no nos preocupamos tanto por dar cuenta yo mismo que me olvido de salvar a mis hermanos, de salvar a mis vecinos, de salvar a mis seres queridos. Y entonces
a veces perdemos el enfoque de lo que realmente. Ahora, volviendo al tema de la Navidad, sí. A veces perdemos el enfoque a tal punto que a veces, aún aquellos que no creen enteramente en Jesús, pueden llegar a darnos enseñanza acerca de eso y nosotros quedar mal, siendo que nosotros tenemos la verdad en Cristo. Y te voy a dar un ejemplo. Estábamos celebrando Navidad en una oportunidad en familia y eran las 12 de la noche, hicimos una oración como siempre. En medio de los parientes, había parientes que eran católicos y con mucho respeto se sumaron a la oración con nosotros y oraron y oramos y dimos gracias al Señor. Cuando eran las 12 y empezamos a saludarnos, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, uno de los tíos católicos pegó un grito y dijo: ¡que viva Jesús! Y los evangélicos nos quedamos así, porque él era católico. Claro. Y nos quedamos como, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Claro. Y yo después reflexionaba y yo digo, en realidad estuvo bien dicho, porque es parte de Jesús viviendo en nosotros. Vuelvo a decirte lo que te dije anteriormente, tal vez no lo podemos ver a Jesús como el niño Jesús, pero sí entender que en la nueva vida es Jesús naciendo en nosotros, o Jesús que nació en nosotros. Y entonces no nos debería sorprender, deberíamos enfocarnos o reenfocarnos si no lo hicimos y decir no, el enfoque de la Navidad es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, claro, Jesús es la Navidad. Entonces, como vos decís, como dice la palabra de Dios, ¿no? Sí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que puede crear o formar fe en nosotros. Tenemos que tener los ojos puestos en Él. Bien. Bueno, ese es el mensaje. Creo que hasta ahí estamos, ¿no? Creo que estaríamos. Así que, nada, si en esta Navidad, vos que estás mirando esto, estás haciendo un grinchtiano, no hace falta que se lo digas a nadie, sino meditalo vos mismo. Esperamos que este episodio sea de edificación para tu vida. No estamos en contra de nadie, ni vamos en contra de opiniones ajenas, solamente queríamos traer este episodio y más con él para aclarar ciertas cosas que por ahí hay confusiones. Si bien, como decíamos recién, ¿no? Siempre básense en la palabra, lean la palabra de Dios, que ahí está toda la verdad, ¿no? Y no se dejen llevar también por opiniones o opiniones ajenas, ¿no? Que quizás de personas que no sé, les llegaron esa información y solamente la repitieron, ¿no? Así que creo que con esto estamos. Con eso estaríamos. Y bueno, y no se olviden que en nuestra Navidad, Jesús es nuestra Navidad. Bien, exacto. Y ese mensaje tiene que llegar a nuestras mesas, a nuestra familia. Abracen a sus seres queridos, pasen un buen tiempo con ellos. Podemos tener todo tipo de familiares sentados en la mesa. Podés tener todo tipo de familiares sentados en esa mesa navideña, o tal vez te toque el año nuevo, pasar con tus seres queridos. Y no importa cómo son ellos, no importa en qué creen o en qué dejan de creer, lo importante es que vos tengas bien firme tus convicciones y tu fe en el Señor. Y entonces esa fe te va a llevar a compartirles acerca de Jesús. Que esta Navidad te encuentre dándole gracias a Dios, que esta Navidad te encuentre orando por algún pariente, hablándole de Jesús a alguien, algún vecino, algún pariente, compartiéndole la fe, tu fe, que crees en Jesús y compartiéndole eso mismo a las personas, y que podamos lograr que en esta Navidad Jesús nazca en los corazones. El Señor los bendiga.